El espectáculo que se dio ayer en el Congreso, en Valparaíso, específicamente en el Senado, fue así como penoso. Ahí vimos, por ejemplo, en su esplendor, a personas que son, como se dice en chileno común, chuecos. En educación hemos desarrollado una enorme infraestructura, hemos también desarrollado una importante reducción de la pobreza, de 40% a 10%, y dicho sea de paso, parece que hemos alcanzado algunos logros políticos también, porque hoy día todo el mundo reconoce que hubieron violaciones a los derechos humanos. Pues. Recordemos que José Miguel Insulza es uno de los políticos más añejos que está actualmente vigente en nuestro país. Recordemos que él fue el máximo representante de la OEA y también fue ministro de la presidenta Michelle Bachelet. Este político añejo, y no por ser político añejo más criterioso, demostró lo peor de la política chilena del último tiempo y quedó demostrado ayer en el triste espectáculo que se dio en el Congreso, en el Senado, en Valparaíso, que no solamente Chile, con lo que pasó con el ataque terrorista que sufrió Chile a partir del 18 de octubre y las consecuencias que se están viendo a futuro en lo económico, Chile retrocedió en lo económico, tenemos calculado más de 20 años, pero no solamente retrocedió en lo económico, sino que también retrocedió en la parte política. En la parte política tuvo un retroceso enormemente, se constituyó principalmente en un país de política bananera, donde se reúnen estas camarillas que son, como lo dije en un programa anterior, como en un bar así, como en un bar de pueblo, como en un bar pequeño, donde se juntan tipos que son de carácter así un poco mafioso, a determinar, como decimos en buen chileno, a pelar y a ver cómo pueden lastimar a una persona sin importarle la grandeza o sin importarles lo que es realmente válido. Así ocurrió ayer en el Congreso Nacional, en el Senado, donde el ministro Chadwick fue acusado constitucionalmente y fue sancionado a través de esta acusación constitucional, fue aceptada, fue aprobada por la mayoría de los senadores que estaban allí presentes y recibió 23 votos a favor de la acusación constitucional, lo cual lo inhabilita directamente por 5 años para ejercer cualquier tipo de cargo público. Esto para una persona como el ministro Andrés Chadwick es algo terrible, podríamos decir. Es la peor sanción que le pudiera haber dado. Recordemos que el señor Andrés Chadwick ha sido político desde que el año 1990 volvió este sistema democrático. Él desde esos momentos ha participado activamente como diputado, como senador, como ministro de Estado en la política chilena. Es un hombre de bien, es un hombre decente, es un hombre honrado y un hombre al cual en el fuero interno, o sea, entre cuatro paredes, personas como José Miguel Insulza lo consideran que es un hombre valioso. Sin embargo, allí, al fragor de de ese circo de votación que se vio ayer en el Congreso, donde cerraron fila todas las personas estas de la izquierda radical y donde los que son más un poco conservadores o que en el papel se veían más sensatos, como José Miguel Insulza, se dieron simplemente a la presión de la izquierda más radical, principalmente a la que está así como conectada con el Partido Comunista y el señor exministro Andrés Chadwick fue acusado constitucionalmente. Y dice que hay que respetar los derechos humanos, no deja de ser importante que hoy todos los chilenos el mundo político reconozca la necesidad de una democracia y el respeto a los derechos humanos. Acá recordemos que cuando se produjo el ataque terrorista del cual fue Chile, recordemos que incluso antes, cuando se evadió al metro y se saltaban por los torniquetes y todo ese cuento, José Miguel Insulza se demostró partidario a actuar con fuerza en la represión para evitar que los actos por ejemplo, de saqueo y todos esos actos se produjeran en este país. Se manifestó partidario a combatirlos con fuerza, todos los actos en el fondo, de violentismo, de vandalismo y de saqueo que se estaban produciendo acá en el país. Y ahora, en el momento en que tendría que haber demostrado que sí, que él estaba de acuerdo
con la decisión que tomó el gobierno, que al final de cuentas la decisión que tomó el gobierno es absolutamente suave. Pero lo que pasa es que acá todo el espectro social de este país, no solamente los políticos de izquierda radical que están ganando dinero a costillas de los impuestos de los contribuyentes de este país, sino que también la gente común y corriente que tiene esa tendencia de izquierda, que la heredó por lo más probable de sus padres marxistas, etc., siguen pensando que la actuación del gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, y que tenía como ministro del Interior y de Seguridad al ministro Andrés Chadwick, fueron violentos y que atacaron fuertemente, que reprimieron las manifestaciones. El grito entonces es contra el modelo y contra todos quienes han promovido su permanencia. No compartiremos responsabilidades con el peor gobierno de nuestra historia reciente, que llegó al poder lleno de promesas de tiempos mejores y promovió una reforma tributaria para acentuar las desigualdades. Entonces, esto, que no tiene ninguna lógica, se está volviendo en la tónica de la política que impera en nuestro país. Por lo tanto, así como hoy vimos que esto es una sensación tan desagradable, porque acá se dan palos porque no rema y palos porque rema. Recordemos que el gobierno, en medio de los ataques terroristas, sacó a los militares a la calle, enmarcados en este derecho constitucional que hay de decretar un estado de emergencia y que faculta al presidente, en el fondo, para que llame a los militares a que salgan a la calle a establecer el orden público. ¿No es así? A proteger, en el fondo, a los ciudadanos honestos de este país, a proteger los bienes que son privados y los bienes públicos de este país. Sin embargo, estos tipos catalogaron este hecho y las actuaciones que ocurrieron allí como que había sido un enorme abuso, principalmente por parte del ministro del Interior, que supuestamente ellos estaban ahí como asusando a las fuerzas de seguridad para que reprimieran, para que le pegaran palo a los angelitos que andaban saqueando y destruyendo el país. Los argumentos que tuvo la izquierda para condenar al ministro Chadwick no soportan ningún análisis serio. Esto fue solamente un juicio político, pero de baja política. En Chile la política ya está desprestigiada a un nivel superlativo. Personas como este político, José Miguel Insulza, que era aparentemente uno de los hombres más serios y uno de los hombres que podía poner un poco de cordura en esta decisión, demostró que simplemente se unió a las grandes masas. Provocada la crisis, advertimos al gobierno el mismo día, públicamente, que no incurriera en el error del estado de emergencia, porque ello profundizaría el conflicto al mostrar la represión como única respuesta. En esos días hubo violencia, saqueos, enfrentamientos, heridos y muertos, y el presidente declaró la guerra. Y muchas violaciones de derechos humanos, obra sobre todo de una policía que se encontraba en su peor momento de preparación, ineficiencia y desmotivación como producto de su propia crisis interna. La elección del presidente Sebastián Piñera fue una elección totalmente normal, una elección transparente y una elección legítima. Pero la izquierda radical nunca aceptó que se le venciera en el fondo su candidato Alejandro Guillier, que era el candidato que ellos proponían para continuar con esta carrera política emprendida por Michelle Bachelet y que obviamente iba a llegar al país a seguir incursionando en temas que nos conduzcan, por ejemplo, a un gobierno madurista. Por lo tanto, la izquierda radical nunca aceptó que saliera el presidente Sebastián Piñera, y el presidente Sebastián Piñera está pagando acá, en estos momentos, la deslealtad en el fondo con sus votantes, porque si el presidente Sebastián Piñera hubiera sido leal a sus votantes, en estos momentos tendría un tremendo respaldo, pero él quiso estar bien con Dios y con el diablo. En este caso, el diablo, que están representados por los socialistas y los comunistas, ¿no es así? Él se dejó tentar y quiso estar bien con el mundo socialista. Ahora, usted, presidente Sebastián Piñera, por un mal manejo, en estos momentos tiene al país en una democracia que está totalmente endeble, que en cualquier momento se puede caer. Y usted y sus hombres fuertes, como por ejemplo el ministro Andrés Chadwick, han tenido que pagar
las consecuencias de verse enfrentados a esta especie de circo de payasos que está imperando en la política chilena. Si usted, presidente Piñera, hubiera sido leal a sus votantes, estaría con un respaldo bastante importante y tendría el apoyo del sector que lo eligió. Y tal vez en estos momentos no sería un 54%, tal vez usted en estos momentos podría tener un 60% de aprobación si usted hubiera sido digno y leal con la gente que lo eligió, si por ejemplo no hubiera considerado en ningún momento la posibilidad de una nueva constitución, porque en su programa de gobierno jamás lo consideró, si usted hubiera respetado por ejemplo el tema de normalizar todos los temas de inmigraciones ilegales que hay en este país, si usted se hubiera puesto las pilas con la delincuencia, por ejemplo, si usted se hubiera puesto las pilas con todas las cosas que usted prometió que iba a hacer y que nunca hizo, si hubiera transmitido a través de su mensaje, a través de su actuación, a través de sus actos y a través de sus decisiones políticas un apoyo irrestricto, por ejemplo, a las fuerzas de orden y seguridad de este país, otro gallo cantaría no solamente a usted, presidente Sebastián Piñera, sino que a todos los chilenos que amamos a esta tierra, porque Chile en estos momentos sería un país ordenado, Chile en estos momentos sería un país que seguiría una senda de crecimiento económico, usted sería un hombre respetado y sus ministros, por ejemplo, también serían hombres respetados y usted no estaría en esta especie de situación constante que está entre la espada y la pared y usted tampoco se hubiera tenido que desvestir casi por completo frente a los requerimientos que le hace día a día esta izquierda radical, que entiéndalo, lo único que quieren es la destrucción de Chile. La situación para usted está cada día más difícil, pero si usted fuera inteligente, si usted supiera mover las piezas de su ajedrez, todavía puede revertir esta situación, porque todavía tiene poder, todavía lo puede hacer, pero en la medida que usted siga permitiendo, por ejemplo, que el país y que las decisiones políticas que se toman en este país sigan siendo manejadas y articuladas en base a lo que dicen, por ejemplo, los organismos de derechos humanos, no tenemos ninguna opción. La única opción es, como lo han dicho incluso los ciudadanos más humildes de este país, que usted, de una vez por todas, se ponga aquellos pantalones que no se puso ni siquiera desde el primer día de su gobierno en la República de Chile.